El día de hoy vamos a revisar el módulo y el argumento de un número complejo. Para eso necesitamos recordar cómo se grafican los números complejos. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo, perdón, maestra? ¿Cómo se grafican los números complejos? El A es sobre el eje de las X y el B sobre el eje de las Y. Exactamente. En el eje horizontal vamos a graficar la parte real y en el eje vertical o en el eje de las Y vamos a graficar la parte imaginaria. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy diciendo que mi número es Z es A más BI, quiere decir que la coordenada A iría en el eje horizontal y mi coordenada B iría en el eje vertical. Y con eso ya puedo encontrar la posición donde voy a graficar mi número real, mi número complejo, perdón. Entonces, este punto de aquí sería mi número Z. Cuando nosotros decimos módulo de un número complejo, lo que estamos preguntando es la distancia que hay desde el origen hasta la posición de ese número. Ponerle aquí con verde. Entonces, para conocer la distancia que hay desde el origen hasta el número Z, me voy a apoyar con el teorema de Pitágoras. Yo estoy afirmando, pues, que la distancia que hay de aquí es A. Y que la distancia que hay desde aquí, desde aquí hasta aquí, es B. El módulo lo vamos a representar así, con 2 barras. En algunos libros aparece con 2 barras y en otros con 1. Podemos encontrarlo así o así. Cualquiera de las dos notaciones son correctas. Como lo vamos a escribir un montón de veces, pues entre menos trazos tenga es mejor. Entonces, el módulo del número Z. Si eso es un triángulo rectángulo, el módulo Z vendría a ser la hipotenusa de ese triángulo. ¿Cómo se calcula la longitud de la hipotenusa en un triángulo rectángulo? Raíz cuadrada de la suma de los catetos. Es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Entonces tendría A cuadrada más B cuadrada. Eso es el módulo de un número complejo. Se le llama módulo o se le llama magnitud, dependiendo del libro o la fuente que consulten, se puede decir de una forma o de otra. La que a ustedes les guste más, pueden usar. El argumento de un número complejo es el ángulo que se forma con respecto al eje o la parte positiva del eje de los reales. Entonces, si este es el eje de los reales, el ángulo será el que se forme con respecto a esa línea. Entonces, a esta parte de aquí la vamos a representar con la letra teta y eso es lo que se conoce como argumento.
el argumento de un número complejo. Si ya conozco la longitud de los lados de ese triángulo, puedo fácilmente conocer cuál el argumento o cuál es el ángulo que se forma. ¿Se acuerdan de la definición de la tangente? ¿Es cateto opuesto sobre el cateto adyacente? Es el cateto opuesto sobre, sí, gracias, el cateto adyacente. Y en este triángulo, ¿cuál sería el cateto opuesto? El B. El B. Y el cateto adyacente sería A. La. Ujú. Entonces, para este triángulo, si yo necesito conocer el ángulo, simplemente lo despejo de esa expresión. ¿Cuál es la operación inversa? Calcular una tangente. Pues calcular una tangente inversa, arco tangente o la notación que quieran usar. Arco tangente de B sobre A. Lo podemos escribir así o lo podemos escribir así. Entonces, hasta aquí. ¿Dudas? No, maestra. ¿No? No. Entonces veamos un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo el número Z es igual a 1 más raíz de 3 por I. Entonces, en este ejercicio, A es igual a 1 y B es igual a raíz de 3. El módulo del número Z es simplemente la raíz del cuadrado de A más el cuadrado de B. Raíz de 4 es 2. Su módulo es 2. Y el argumento sería simplemente el arco tangente de B sobre A. ¿Tienen calculadora a la mano? ¿Cuánto da el arco tangente de raíz de 3? Me dio 60. Te dio 60. ¿Alguien más? 60. Y también 60. 60 grados. O si mi calculadora estaba en radianes, 60 grados, ¿cuántos radianes son? ¿Se acuerdan cómo pasar de radianes a grados? No, maestra, yo no. Pues ahorita lo repasamos rápido. ¿Serían pi tercios o algo así? Más o menos. En este caso, no más o menos, exactamente pi tercios. Gracias. De nada. ¿Cómo pasamos de radianes a grados o de grados a radianes? Primero, ¿se acuerdan qué es un radian?
Nadie. Bueno. Un radián es el ángulo que se forma cuando la longitud de arco de ese segmento es la misma que el radio. Si yo tomo un círculo y veo de cuánto es el radio y tomo esa medida con una cuerda y la cuerda la pongo sobre la circunferencia, donde se termine mi cuerda, tomo ese segmento y ese segmento equivale a un radián. Este de aquí, uy, qué derechito. Este de aquí sería un radián. ¿Cómo calculamos la circunferencia de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Ah, no, ese es el área. Ese es el área. La circunferencia. Pi por diámetro. Pi por diámetro. Y si lo expresamos en radios, pues un diámetro son 2 veces el radio. Entonces esto me va a quedar como 2pi 2pi por radio, ¿no? radio, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo tomo un hilo que mida 1 metro, va a medir 1 metro y dibujo una circunferencia, ¿cuánto va a medir esa circunferencia? Dos pi. 2pi metros, ¿cierto? Porque toda la circunferencia guarda una proporción de 2pi con respecto al radio. Y si yo agarro una de un pie, pues la circunferencia van a ser 2pi pies. Cuando yo trazo una circunferencia, la longitud va a ser 2pi veces el radio. Y una circunferencia son 360 grados, ¿cierto? Si yo tomo nada más la mitad de la circunferencia, ¿cuánto va a medir? Pi. Va a medir pi veces el radio. Y entonces, ¿cuántos radianes me caben en una circunferencia? ¿Cuántos radios me caben en una circunferencia? 2. 2pi. Entonces, si me caben 2pi radios en una circunferencia, pues me van a caber 2pi radianes en una circunferencia. Entonces, pi radianes o radios equivalen a 180 grados y ya nada más con una regla de 3. Si un pi son 180 grados, si le ponemos pi, ya sabemos en automático que estamos hablando de radianes, aunque yo no le escriba la palabra radian. Entonces, si yo tengo 90 grados, ¿cuántos radianes tengo? Pi medio. Pi medios. Y si yo tomo un ángulo de 45, ¿cuántos radianes tengo? Pi cuartos. Pi cuartos. Entonces, cuando me preguntan entre radianes y grados, un pi son 180 grados. Cualquiera lo saco con una regla de 3. Si yo tengo, si un pi radian son 180 grados, si yo tengo 60, eso es una tercera parte de eso. Entonces, 60 grados son pi tercios en radianes. Aunque lo común es que ya no le pongamos radianes, porque si aparece pi en una expresión que habla de funciones trigonométricas, automáticamente mi cerebro debe pensar en radianes, ¿ok? Entonces, ya tenemos el módulo y el argumento para este número. ¿Dudas? No, mis. Está todo bien.
¿no? Correcto. Ya vimos cómo calcularlo para un número. No se realiza igual para todos. Depende mucho de en qué cuadrante se encuentra el número para el que lo voy a calcular. Vamos a ver ahora, por ejemplo, ¿dónde está? Vamos a suponer que mi número ahora se encuentra en el segundo cuadrante. Si se encuentra en el segundo cuadrante, quiere decir que mi número era de la forma menos A más BI, ¿cierto? Y que la distancia que hay de aquí a aquí es A, o que se encuentra en la coordenada menos A. El módulo me va a salir con la misma fórmula. Como los dos se elevan al cuadrado, no importa si uno es positivo, los dos negativos, como sea, me va a dar el mismo resultado. El módulo del número z sería igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Para el argumento sí va a haber diferencias. Ahí. El argumento quedamos que es el ángulo que se forma con respecto a la parte positiva del eje horizontal. Ahí. Entonces quiere decir que el argumento sería este ángulo de aquí. Sin embargo, lo que yo voy a obtener con los valores de A y B no sería propiamente el argumento. En este caso yo le voy a llamar teta prima. Nuevamente trazamos mi triángulo rectángulo. La distancia que hay de aquí a aquí es A, Ulises. Y la distancia que hay de aquí a aquí es B. Teta prima la puedo calcular como el arco tangente de B sobre A. En este caso no estoy tomando en cuenta el signo, solamente el valor de A y B. Y el argumento lo voy a sacar haciendo la resta de 180 grados menos lo que yo obtenga calculando el arco tangente. Eso es sin tomar en cuenta el signo. Damos un ejemplo, vamos a tomar el mismo número que usamos en el ejercicio anterior. Solamente va a cambiar el signo para que quede en el segundo cuadrante. El número z va a ser igual a menos 1 más raíz de 3i.
El módulo nuevamente es la raíz cuadrada del cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Eso me daría 2. Teta prima sería el arco tangente de B sobre A. Y eso me daría nuevamente 60 grados. Entonces, el argumento sería 180 menos 60. 120. 120. Igual a 120 grados. Lo podemos tomar así o podemos incluir el signo. Depende de cómo les acomode más, de lo que les sea más fácil recordar. Si incluimos el signo, entonces aquí tendría menos 1 al cuadrado, aquí tendría menos 1, aquí me daría menos 60, y entonces en mi fórmula, en lugar de hacer 180 menos este ángulo que se forma aquí, sería 180 más el resultado que me dio. ¿Y cuánto me dio? Me dio menos 60. Que al final me va a seguir dando 120 grados. Entonces, lo que les sea más fácil recordar, si tomamos en cuenta los signos o si no los tomamos en cuenta. Si no los tomamos en cuenta, nada más hay que fijarnos en qué cuadrante estamos trabajando. Y ya por último, son 120 grados, o ¿cuántos radianes? Si un 2 pi tercios. Si un pi radian son 180, ¿cuántos serían 120? ¿Cuánto? 2 pi tercios, ¿no? 2 tercios de pi. ¿Dudas con este? No, maestra. Eso sería en el segundo cuadrante. Ahora, uno en el tercer cuadrante. ¿De qué forma debería de ser el número complejo para que me quede en el tercer cuadrante? Negativo. Negativo en la parte real o en la parte imaginaria. En los En dos. los dos. En los dos tendría que tener menos A menos B. Entonces aquí estaría menos A. Y aquí estaría menos B. Y mi número complejo me quedaría aquí. Esto de aquí sería el módulo. Y el argumento nuevamente va a ser con respecto a la parte positiva del eje. Entonces el argumento sería todo esto de aquí. Sin embargo, lo que yo puedo calcular con A y B
es solamente esta parte, que le vamos a llamar teta prima. Y en este caso, teta prima la calculamos como el arco tangente de B sobre A. Y el argumento serían 180 grados más lo que yo obtenga con teta prima. Que en este caso, tome o no tome en cuenta los signos, me va a dar positivo. Si los tomo en cuenta, pues me va a quedar B sobre A y eso es positivo. Si no los tomo en cuenta, me queda positivo. Y si los tomo en cuenta, tengo menos B entre menos A y nuevamente es positivo. Maestra, Sí. la tangente ahora va a ser tangente normal, no va a ser Ah, no. Entonces es arco tangente, se me pasó. Muchas gracias. Vamos a poner ahora otro número. Z menos 3 menos 4i. En este caso, A es igual a menos 3 y B es igual a menos 4. El módulo para ese número sería la raíz cuadrada de, nuevamente en el módulo, tomemos o no tomemos en cuenta los signos, de todas formas me va a salir 3 al cuadrado más 4 al cuadrado sería igual a raíz de 25, 5. Si no tomo en cuenta los signos, si los tomo en cuenta, de todas formas me da lo mismo. Menos 3 al cuadrado y menos 4 al cuadrado. Calculamos teta prima. Teta prima sería el arco tangente de B sobre A. B es 4, A es 3. ¿Cuánto da eso? Arco tangente de 4/3. 53.13 grados. 53.13 grados. Si yo le pongo el signo, me va a seguir dando 53.13. Eso si lo dejo en grados y si lo pasamos a radianes, sería como 0.29. En este caso no me da exacto, pero lo puedo dejar indicado porque en los ejercicios que les puse, de hecho lo van a poner como decimal. ¿Duda con este ejercicio? ¿Así ya se deja, maestra? ¿No se le van a restar ahora para el...? Ah, no, espera, sí, es teta prima. Sí, gracias. Ya estaba pensando en dibujar la otra grafiquita. Ahí. Ese es teta prima. Bueno, para esto no lo ponemos mejor. Ahora sí, el argumento serían los 180 más los 53.
233.13 grados, y si lo expresamos en radianes, aquí está. 1.29 pi radianes. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra, todo bien. Gracias. Entonces, ya por último, un número que quede en el cuarto cuadrante tendría la forma Z es igual a menos BI. Esta es la coordenada de A. Esta sería la coordenada menos B. Y mi número estaría aquí. Nuevamente, la longitud de esa línea es el módulo del número Z. El argumento sería, otra vez, con respecto a la parte positiva del eje. Este de aquí sería el argumento. Sin embargo, lo que yo voy a obtener con mis cálculos es esta parte de aquí, que le vamos a llamar nuevamente teta prima. Y teta prima la obtenemos con el arco tangente de B sobre A sin considerar el signo. Y el argumento serían los 360 grados menos lo que obtengamos con teta prima. O si tomamos en cuenta el signo, van a ser 360 grados más lo que obtengamos con teta prima, si tomamos en cuenta los signos. Veamos un ejemplo. Vamos a tomar el mismo número de arriba. Para que eso me quede en el cuarto cuadrante, debería de ser 3 menos 4i. El módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Nuevamente me daría 5. Y si tomamos en cuenta el signo, sería 3 positivo y menos 4 al cuadrado. De todos modos me da el mismo resultado. Teta prima sería igual al arco tangente de B sobre A. Si no tomamos en cuenta el signo, sería simplemente de 4 sobre 3. Me daría 53.13 grados. Si yo tomo en cuenta el signo, entonces, ¿qué me faltó? Es teta prima. Si yo tomo en cuenta el signo, entonces me va a quedar el arco tangente de, en este caso B es menos 4 y A es 3, me quedaría menos 53.13. Entonces, ahora sí, el argumento sería igual a, si yo no tomé en cuenta el signo, si los ignoré, será simplemente 360 menos este ángulo. Si sí los tomé en cuenta, entonces será 360 más lo que me haya dado aquí.
Yo en lo personal prefiero ignorar el signo y fijarme en dónde está el número para saber qué fórmula usar. Fijarme en el cuadrante. Pero lo que a ustedes les acomode está bien. Entonces serían 360 grados menos lo que me había dado inicialmente, que son 53.13. ¿Cuánto da eso? 306.87. Gracias. 306.87 grados. Y si lo ponemos en radianes, $1.70. 1.70. Gracias. 1.70 pi radianes.